Hola, ¿cómo están? En este video vamos a realizar la exposición del artículo académico como requisito que se nos pide en la unidad pedagógica correspondiente al taller 4. Bueno, vamos a pasar a compartir la exposición. Ok, cabe mencionar que la presentación se hizo en el programa Canva. Aquí podemos ver eh, el espacio principal y bueno, vamos a pasar a presentar. Ok. Bueno, este artículo académico ha sido realizado por mi persona, el licenciado Xialber Mario Quispe Salinas, participante a la maestría de turno. Bueno, en este espacio tenemos el título, de acuerdo a la estructura que se nos ha presentado, y contempla de la siguiente manera. Guía metodológica enfocada a la optimización del rendimiento con alimentos propios del contexto en estudiantes de sexto de primaria de la unidad educativa Sebastián Parador. Bueno, ese es el título que va a guiar el artículo académico. Eh, en el siguiente espacio tenemos el resumen y lo mencionamos de la siguiente manera. Bueno, el presente proyecto académico transformador fue realizado en la unidad educativa Sebastián Pagador, grado sexto de primaria de la comunidad de Andamarca de la ciudad de Oruro. El planteamiento central del proyecto evidenció espacios concretos de alimentación encaminadas a la práctica física y deportiva. Y, y bueno, se inicia de esta manera, donde se da pautas generales por los cuales va a ir caminando el presente artículo y referimos a la metodología que va a guiar la investigación y en este caso va a ser la metodología cualitativa que va a presentar un enfoque decolonial parados o teniendo siempre esa mirada de revalorizar los saberes y conocimientos propios de la región, que en este caso se van a ir vistos en temas de alimentación. En cuanto a resultados, contemplamos un panorama general donde se menciona eh, una afluencia por ahí relativamente mínima debido al tiempo de ejecución, puesto que la consolidación de este proyecto se ha realizado en corto tiempo de aquí para acá y bueno, a partir de eso, la generación de resultados tangibles no genera una afluencia total. Y también mencionamos conclusiones generales, conclusiones importantes, donde evidencia la alimentación, la importancia de la alimentación en el rendimiento del deportista, del estudiante, vistos desde un enfoque decolonial que evidencia los alimentos propios producidos en la región. Pasamos, acá tenemos las palabras claves que son las siguientes: alimentación, guía metodológica, fútbol, nutrición, hábitos, deporte. Son palabras que han sido seleccionadas a raíz de la importancia y la relevancia que presentan estas en todo el escrito del artículo académico. Consideramos que alimentación, guía metodológica, fútbol, nutrición, hábitos, deporte son relevantes en cada párrafo y texto señalado. Seguimos, bueno, acá tenemos la introducción y bueno, en la introducción se ha tratado de responder a la pregunta que queda como consigna central, que es el porqué de la investigación. Y bueno, tenemos conceptos marcados en cuanto a esa definición.
La primera, funcionamiento colectivo del ser humano. Entendemos que el funcionamiento del ser humano parte de una buena alimentación. Y bueno, se ha podido observar a partir de instrumentos que ya se va a ir definiendo a continuación, prácticas constantes de consumo de alimentos fuera del rango nutricional. Bueno, esto se ha podido denotar básicamente bastante en toda la convivencia que se realiza dentro del contexto y del entorno educativo. También tenemos la alimentación y su beneficio, que ya se hizo hincapié y valga la redundancia, son muy importantes. Y bueno, a partir de esa importancia, se ha tratado de vincular esa revalorización, ese valor de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios. Y bueno, ese vínculo viene a ser la incorporación de alimentos propios de la región. En este caso tenemos la quinoa, el huevo, el chuño, la papa y la harina de quinoa, que son alimentos que han sido seleccionados con un fin en específico que contempla esa mejora futbolística en los estudiantes de sexto de primaria que, como mencionamos, ya se va a ir definiendo. Y bueno, acá tenemos productos propios del contexto, que obviamente a partir de este concepto cortito, el fútbol requiere de un desgaste importante de energía, viene a emerger los productos que han sido valorados nutricionalmente, y haciendo una comparación corta en cuanto a alimentos transformados, que obviamente son universales, llegan a representar una estructura más argumentada en cuanto a nutrientes. Ok, pasamos a metodología, que por ahí íbamos mencionando de a poco. Bueno, la metodología de la investigación es cualitativa, crítica reflexiva, de enfoque decolonial. Bueno, en este caso buscamos de alguna manera revalorizar los saberes y conocimientos ancestrales a partir de la alimentación, y lo vinculamos a una problemática en específico que viene a ser la merma en el rendimiento futbolístico del estudiante. Y bueno, a partir de toda esa generación se utilizan instrumentos de investigación que vienen a ser los siguientes. La autobiografía y la bitácora profesional son instrumentos que nos han permitido tener un posicionamiento más firme en cuanto a ese enfoque de colonial. Representaron de alguna manera un posicionamiento marcado, y obviamente esa visión eh, va a establecer ciertos parámetros de ejecución procesual investigativo. Más marcado en la investigación tenemos al árbol de problemas, entrevistas y encuestas. Estos instrumentos nos han permitido eh, seleccionar, definir la problemática para así transformarlas, y también tener un acercamiento más directo con los actores primarios de la investigación. En cuanto a demarcación poblacional, mm, tenemos a la Unidad Educativa Sebastián Pagador, que está ubicada en la comunidad de Andamarca, provincia de Surcarangas, de la ciudad de Oruro, y en este entorno educativo se toma la muestra de sexto de primaria, de los cuales contempla una cantidad de 10 niños, siendo 6 niños y 4 niñas, por los cuales va a girar la investigación en cuanto a resultados y proceso. Seguimos, resultados. Bueno, este es un espacio muy importante, y nosotros lo vamos a explicar en espacios definidos, sin antes mencionar el hallazgo central, que viene a ser una manera diferente de consumir alimentos que no sean transformados. Y bueno, a partir de eso queremos
transformar, cambiar ese hábito que por ahí en estos momentos en un 50% se encuentra desbalanceado. Vamos con la primera, que viene a ser la participación compromiso estudiantil. Bueno, se ha podido observar que el 80%, vale decir 8 niños de 10, han cambiado ese consumo de alimentos universales que se veía con anticipación. Bueno, 5 niñas y 3 niñas. Entonces, se ha visto un cambio relativamente bueno. En cuanto al seguimiento de la guía metodológica, se ha observado un 50%, 3 niños y 2 niñas, y esto debido al tiempo que se marcaba con anterioridad y obviamente a las limitaciones que por ahí presenta el contexto mismo en cuanto al compromiso inmerso y total de los padres de familia. Y esto se ha podido evidenciar en un 50% a través de una encuesta. Pasamos al siguiente, es revitalización de saberes locales. Bueno, se han consolidado 5 alimentos de los cuales se ha contemplado su valor nutricional, su estructura a valor, su estructura en cuanto a niveles de aporte nutricional y bueno, a partir de eso se ha logrado eh, llegar a un 80% en cuanto a conocimientos y de alguna manera poder equiparar estructuras universales alimentarias. En este caso, 8 niños de 10 tienen ese conocimiento y se ha podido percibir a través de dibujos. Fortalecimiento de vínculos escuela-comunidad. Bueno, en este espacio se ha podido tener la participación de un 50%, vale decir, de 10 familias, 5 son las que han asimilado de mejor manera este compromiso y se ha generado a través de una encuesta realizada. Siguiente espacio, desafíos a las prácticas de poder. Y bueno, en este espacio es muy importante mencionar que anteriormente no se tenía conocimiento de los alimentos que se ha propuesto inicialmente y mucho menos se conocía el valor y el aporte que estos te dan a la hora de generar buenos resultados en convivencia deportiva y social. Y bueno, un 80% ha logrado conocer de mejor manera estos alimentos, desafiando de alguna manera esas estructuras de poder que vienen a ser en este caso alimentos transformados y nada nutritivos en muchos casos. Y bueno, se ha visto esa generalización de consumo que se da alrededor del territorio boliviano y puedes mencionar ejemplos como el consumo de pollo, qué sé yo, salchipapas, todos esos detalles. eh, Marcados que te dan esas pautas generales. Y bueno, por otro lado, se ha visto un 50% que consume estos alimentos, se han sentido de una manera mucho mejor. Entonces, de alguna manera se desafía esas prácticas de poder que vienen ejecutadas a lo largo de la historia boliviana. El siguiente espacio, promoción de una ecología de saberes, bueno, a comparación de años anteriores, bueno, de toda la historia de la unidad educativa, no se ha visto la implementación de esta guía metodológica en la práctica del fútbol. Si bien entendemos la importancia o el valor que le dan a este deporte, no se tiene una estructura, una planificación guiada que contemple la alimentación en su preparación. Y bueno, a partir de eso se ha logrado observar un cambio de un 50%. 2 niños y 3 niñas han comparado ese accionar nulo que se veía anteriormente. Y bueno, acá tenemos un espacio más definido en las sesiones de entrenamiento. Se ha logrado obtener un resultado de un 50%, donde el retardo a la fatiga y gasto de energía se alargaba a un tiempo más definido. Y bueno, ha sido uno de los resultados más marcados a pesar de la cantidad. Vale decir que de 10 niños, 5 niños han logrado tener ese retardo, ya sea en una cantidad relativamente mayor o mediana, tener ese cambio. Y bueno, como se mencionó a un principio, si bien los cambios no son tangibles, tienen una explicación y esto es debido al tiempo
de ejecución del proyecto y bueno, esperemos que más allá de la investigación o a nivel temporal logremos obtener un resultado más allá de la media. Discusión, basamos nuestra discusión en dos aportes fundamentales de estos autores. La primera, ¿no? Los principios nutricionales en el deporte parten de las necesidades que deben cubrirse, aumentando en su justo grado las cantidades de una alimentación equilibrada. Eso lo dice Sánchez Valverde Moraes. Y la siguiente, Pozo Pacheco, por otra parte, una correcta alimentación en el fútbol infantil influye de manera significativa para el incremento físico, muscular, óseo. Los entrenadores deben controlar la ingesta de los jugadores antes, durante y después de los entrenamientos. Bueno, a grandes rasgos, evidentemente, presentan una profundidad en su valoración en cuanto a la alimentación y al deporte. Entonces, por eso que se ha tratado, bueno, con la implementación de esta metodología, a partir, vale la redundancia, de los saberes y conocimientos propios definidos en alimentos ya establecidos, generar una guía metodológica que aporte a la alimentación y al fútbol. En este caso, al fútbol formativo en los niños de sexto de primaria. Y bueno, con todas las acciones tomadas, se realizan o se realizaron acciones que permitieron al niño generar hábitos marcados y definidos a la práctica misma del fútbol y a su vez establecer conexiones más directas con la interacción social. Pasamos a las conclusiones y bueno, estas están marcadas en estas definiciones. Bueno, la alimentación y el fútbol son espacios completamente independientes y engloba un todo en la preparación del deportista. Por otro lado, favorece con asiduidad hábitos marcados de alimentación en beneficio propio de la salud y bienestar social. Son conclusiones importantes, las más relevantes que se ha sacado de este proceso investigativo y bueno, denotamos puntos importantes. Una viene a ser el aporte significativo de los alimentos propios de la región que presentan un valor realmente elevado y esto genera un aporte significativo al rendimiento futbolístico del estudiante. Y bueno, a partir de esa estructura de guía metodológica relacionada con los alimentos de la región, se muestra un cimiento sólido para contemplar una planificación marcada en todo lo que tiene que ver con la preparación de fútbol. Y nos referimos a la preparación física, técnica, táctica, que evidentemente va a ser determinante el espacio de la alimentación. Y para finalizar, se entiende que la alimentación conexa al deporte y la educación es un tema a deber en el territorio boliviano. Y y ese consumo mismo y ese análisis viene a ser bastante complejo, más allá de asimilar y obviamente entender esa situación, eh, no se presenta estudios específicos que generen una lectura adecuada o un análisis comparativo coherente en cuanto a la relación contextual del territorio boliviano. Bueno, en ese sentido, a partir de todo este proceso, se ha tratado de generar bueno, ese contenido y bueno, esperemos que esta investigación sirva de apoyo a los diferentes contextos y de alguna manera motive para que podamos generar ciencia a través de texto y de las experiencias que tenemos durante la educación para transformar esa realidad que tanta falta le hace a la educación en Bolivia y más aún en el ámbito de la educación física y deportes. Bueno, esa ha sido la presentación del artículo académico y bueno, vamos a dejar de compartir pantalla. Eh, bueno, dejamos de compartir y bueno, a partir de esto, bueno, como se mencionó, bueno, llevamos a la motivación y bueno, hasta un próximo video.